Muy bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de este año 2025. Estamos, primero que nada, muy agradecidos y halagados de recibir a nuestra invitada, la doctora Sara Cohen, que nos trae un tema que yo creo que hace a lo medular de nuestra práctica como psicoanalistas, que es el sufrimiento psíquico. ¿Qué harás con todo lo que duele? El dolor psíquico en nuestra época. Es el tema de nuestro encuentro al margen y es el título de su último libro. Bueno, si alguno no me conoce, mi nombre es Silvina Rosario y como muchos tal vez también saben, este espacio de encuentros pertenece a Margen Psicoanalítico, que es un espacio de formación coordinado por Laura Trota y Nicolás Giró. Y además en la preparación, en el backstage de este encuentro, me acompañan Teresita Benítez, Pamela Monteleone, que no sé si se iba a poder sumar porque es una de las engripadas, y Patricia Di Pino. Así que bueno, también agradecerles mucho a ellas todo este trabajo de preparación que hemos hecho juntas. Y bueno, y también muchas gracias a todos los que nos acompañan en el Zoom hoy. Yo les quiero contar un poco cómo preparamos estos encuentros. Tratamos de hacer como una especie de experiencia inmersiva. Entonces leemos el texto que nos propone nuestra invitada, leemos el libro. También la hemos escuchado en otras presentaciones que ha hecho, entrevistas que le han realizado. Em, y también, sobre todo, en este libro de ella que tiene tantas referencias a textos literarios, también hemos tratado de hacer algún recorrido sobre esos textos también, bueno, para aprovechar la riqueza el fruto jugoso de ese trabajo de la autora. Y entonces sí, por ahí sí nos surgen preguntas o alguna intervención que tenemos anotada, pero lo que creo que lo más importante que les quiero decir es que tratamos de que sea una conversación y que todo lo que surja espontáneamente, bueno, nos gusta que surja espontáneamente las preguntas y que sea una conversación y que sea un diálogo, ¿sí? Así que bueno, va a haber un primer momento expositivo y después hacemos una parte para las intervenciones y las preguntas y lo que cada uno reflexione sobre eso, con la herramienta del Zoom de levantar la manito, así todos los que quieran participar lo podemos hacer más ordenadamente, ¿sí? Bueno, paso a presentar entonces a nuestra invitada, la doctora Sara Cohen, con una síntesis de todo lo que es su trayectoria como psicoanalista y como escritora. Sara es psicoanalista y psiquiatra infanto-juvenil, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Forma parte del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán. Además, es ensayista y traductora. Recibió en 2 oportunidades la beca Faculty Research Program del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. Entre sus publicaciones se encuentran los libros de ensayo El silencio de los poetas en el 2002, La frontera de la lengua 2006, La niñez cautiva 2015 y Morir joven, clínica con adolescentes del 2019. Además, tiene varios libros escritos de poesía, el último del 2021, El azar del recuerdo, y 2 de sus libros, incluido este último, El azar del recuerdo, de poesía,
Han sido traducidos al francés y publicados en Quebec, Canadá. Bueno, creo que estamos ya para arrancar con el encuentro de hoy. Quisiera por ahí encender el fueguito en este encuentro de este mes de julio que viene tan frío con un pequeño párrafo de su libro que quiero leer. Con el padecimiento puede ocurrir que la persona detenga la marcha al caminar porque siente dolor. Hay cuerpos en los que siempre duele algo y hay algo más que eso. Gente preparada para evitar que duela. El trabajo psicoanalítico va a contrapelo de un bienestar que pueda siempre eludir el dolor. Bueno, Sara, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Silvina, muchas gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen y por haberme invitado. Y sobre todo, es bastante fuerte el tema de esto de que ustedes trabajen con los libros, se reúnan a leer libros, los trabajen, inviten a los autores. Eso, la verdad, es maravilloso. O sea que más allá de lo que podamos intercambiar hoy, ya el trabajo que ustedes vienen haciendo me parece un modelo a seguir en cuanto a qué bueno es que un grupo trabaje con libros que les despiertan interés durante un tiempo y luego puedan conversar con el autor. Eso como propuesta es una propuesta fantástica. O sea que felicito a Laura Trota y a Nicolás y a todos los que del grupo, junto con vos, Silvira, realizan esto, porque la verdad que en sí mismo hoy en día es un lujo. O sea, los espacios de lectura y de compartir lecturas son un lujo. Y hay que guardar hay que guardar momentos en los que ponemos en práctica algo lujoso. Es un lujo. Bueno, eso en principio, porque me gusta la condición de esto, ¿no? Que se reúnen para leer, esa condición me gusta mucho. Bueno, ahora, ¿cómo hablar de un libro que uno escribió? Eso es un tema difícil porque el libro es un fenómeno de escritura. Entonces, de golpe, ponerse a contar o a referir algunos puntos de un libro tiene su dificultad, pero lógicamente está bueno hacerlo, porque nos permite entrar en calor y luego charlar entre todos, o sea que hay que hacerlo. Me pregunté cómo, y bueno, y en principio yo voy a hacer como una suerte de recorrido de cómo empezó, de lo que trata el libro, de algunas partes del libro. No voy a abocarme puntualmente a una parte del libro, sino que voy a hacer como lo que me surja, digamos, respecto de tratar de dar cuenta de algo del libro. En principio, este libro surgió de preguntarme acerca digamos, surgió, la idea surgió en época de pandemia, frente al encuentro con una clínica muy dolorosa. A ver, y además había yo creo una conjunción de factores. Los impedimentos de esa presencialidad tan maravillosa, y además yo atiendo muchos adolescentes, ¿no? Lo que es tener, es importantísimo el cuerpo en un consultorio, la verdad, los cuerpos, ¿no? Eh, y bueno, por un lado las restricciones que implicaba, por otro lado lo que, a ver, fue explosivo desde un punto de vista de salud mental y de las consultas y de algunas situaciones de dolor atravesadas y que escuchábamos. Y a la par, claro, el cambiar un poco los hábitos hizo que volviese a distintas lecturas, qué sé yo, cambió un poco los ritmos. Todo eso significa que el libro, es un poco mi modalidad en el ensayo, ¿no? Pero el libro es un libro también de lecturas.
O sea, está, tuvo su origen, tiene su origen en la clínica, en preguntarse acerca del dolor, qué es lo que duele, cómo duele, en quién, cuándo, qué pasa, cuál es la historia de ese sujeto, por qué ese tipo de dolor se repite, por qué ese tipo de circunstancia vuelve, y las distintas modalidades respecto al dolor, claramente, porque hay gente que tiene una adherencia muy grande al dolor y hay gente que es muy evitativa respecto de cualquier circunstancia que le produzca dolor. Esto tiene que ver y no tiene que ver estrictamente con el cuadro psicopatológico. En realidad, me parece que el dolor en sí mismo hay que respetarlo en cada sujeto siguiendo el hilo de aquello que acontece y trae a lo largo de un análisis, ¿no? O sea, en ese sentido, el libro busca no patologizar en el sentido de no tomar como estructuras, sino más bien hacer un seguimiento de la temática del dolor en cuestiones en las cuales siempre se encuentran en la clínica. Y eso lo hago a través de distintos textos literarios, filosóficos, etc. A ver, una de las preguntas que está presente en el libro es si todo dolor es dolor de duelo. Porque bueno, a lo largo del libro el tema de la pérdida lógicamente aparece en muchas circunstancias y bueno, es una pregunta que en realidad el libro no logra contestar, porque en realidad sí se entiende que cada sujeto frente a sus pérdidas o frente a algunas circunstancias de mucho dolor, esto remite a situaciones de su posición respecto a pérdidas primordiales. Bueno, evidentemente siempre estamos en un terreno donde siempre hay algo del duelo que se juega en relación al dolor. Pero bueno, a ver, puntualmente hay un capítulo que se ocupa del duelo, después aparecen distintos capítulos. Bueno, voy a referirme a eso un poco a los capítulos para dar cuenta un poco de distintas temáticas. Bueno, un tema claramente es el tema del masoquismo, ¿no? Ahí, bueno, ahí es interesante seguir el tema de, digamos, ahí la verdad que uno vuelve y va a volver siempre a la genialidad de Freud respecto a todo lo formulado con la segunda teoría pulsional y la segunda tópica, porque bueno, ahí tenemos una riqueza en cuanto al funcionamiento de lo que hace por ejemplo, al masoquismo moral tan presente en nuestra, digamos, porque a veces se cree que esta cultura se libera de cuestiones de dolor, pero el tema del masoquismo moral está absolutamente vigente y es parte de muchos, la verdad que no sé si no es parte de la mayoría de los análisis, quiero decir, porque hay un grado de, digamos, el tema tanto de la repetición respecto de lo que genera dolor, como el tema de la crueldad que se implementa un mismo sujeto hacia sí mismo, pero a la vez, a veces como excusa de que la misma sociedad lo somete, porque hay que ver cómo se ubica también respecto a una situación social en la cual es evidente que vivimos en una cultura que utiliza un poco esta cuestión masoquista de sus sujetos, ¿no? De su población, quiero decir, el, las condiciones de trabajo, las condiciones que se implementan para el consumo, las exigencias que se le generan a la gente, tiene que tener un sustrato en alguna cuestión que funciona dentro de su psiquismo. Pero bueno, ahí hay esto, el capítulo desarrolla el tema de todas las cuestiones, de la repetición, de la neurosis de destino, del masoquismo moral, de también trabaja todo lo que hace a lo que encontramos respecto a lo estructural y el niño, que Freud lo puso ahí respecto de lo que es el juego del niño y la repetición y cómo a la vez lo que genera posibilidad de entrar en la cultura y el simbolismo también a la vez
es estar sujetado al otro y en el orden de la repetición, porque hasta el juego del niño que repite y repite y repite, tiene un carácter de que nunca cierra esta cuestión de poder entrar dentro de un universo simbólico. Por un lado el sujeto se libera, por otro lado está sujeto a todas las cuestiones humanas que hacen también a nuestro padecimiento y al orden de la repetición. Bueno, eso, a ver, eso sería una parte donde trabajo el tema más de todas las circunstancias propias de la repetición, del masoquismo moral, etc. Luego elegí para abordar el tema del duelo y el dolor, el tema, un texto muy elocuente por la riqueza de la observación de sí mismo, por la riqueza de su escritura, de Roland Barthes, el diario de duelo, que en realidad diario de duelo no fue, a ver, no fue escrito y publicado estando él en vida, eran anotaciones que él hacía todos los días en papeles sueltos y que se publicó luego de su muerte porque él muere la madre, él empieza a escribir porque este diario de duelo es por su madre, con quien vivía además, y vivió siempre. Entonces, con un padre que no llegó a conocer y que había muerto en la Primera Guerra, pero que está presente de distintas maneras, porque cruzo con distintos textos de Roland Barthes. Bueno, lo cierto es que es muy interesante trabajar sus anotaciones de duelo. Él se muere de alguna manera prematuramente, con 60 y algo de años, por un accidente, 2 años después de la muerte de su madre. Bueno, elegí eso, ¿por qué elegí a Golobarto? Por la riqueza del material que ofrece, pero evidentemente trabajo los textos freudianos, las discusiones a los textos freudianos respecto de algunos temas, de alguna manera en la que plantea el duelo Freud, ¿no? Está en Freud, algo muy discutido por Jean Alouche, pero que también está en Lacan, que Alouche toma mucho de Lacan, que es esta cuestión de si en el duelo, del trabajo del duelo y de la posibilidad de sustitución en un duelo, ¿no? Donde justamente si esa pérdida es de alguien, justamente si estoy de duelo es porque esa pérdida es irreemplazable, ¿no? Entonces, bueno, toda esta idea de Freud que se puede en el duelo sustituir, en realidad tiene más que ver con la movilidad que genera en lo psíquico la pérdida y el duelo. En tanto, requiere toda una reorganización simbólica frente a ese agujero en lo real y hace que sea un devenir diferente el del sujeto, cuando verdaderamente atraviesa ese duelo y se puede nominar esa pérdida. Porque después tomo otras cuestiones, que sería ahí donde vemos que no hay posibilidad de nominación de esa pérdida, que puede tener tanto que ver con la cuestión melancólica, como, bueno, el tema de la melancolía es complejo porque puede abarcar distintas manifestaciones sintomáticas, ¿no? ¿Qué sé yo? El de, hoy en día, porque también hay un capítulo que me ocupo de la adolescencia, ¿no? Y ahí, con el tema del poder, a ver, del poder tramitar de alguna manera la pérdida de los goces de la infancia, los padres de la infancia, lidiar con la propia pulsionalidad, salir de alguna manera al mundo, tener algún orden de experiencia que no sea perjudicial para ese adolescente y a la vez poder tener un soporte parental que en nuestra época vemos muchas situaciones que no tienen el soporte parental que permite a los jóvenes probar, equivocarse, ir, venir, pelearse, confrontar, etcétera, y que todo eso no devenga para ellos algo perjudicial. Bueno, las manifestaciones sintomáticas en la adolescencia son tan amplias y de tanta riqueza que la verdad que es bueno ahí cuidarse de no entrar en cuestiones de clasificación. Ahora se hacen muchas clasificaciones diagnósticas en torno a lo descriptivo en los cuadros, bueno, eso lo conocemos todos, y bueno, hay que evitar eso porque hay que ver qué mecanismos psíquicos sustentan ese proceder, donde tenemos, por supuesto, todo tipo de manifestaciones sintomáticas.
Bueno, ahí tomo otro texto, ¿no? Porque siempre tomando textos. Para los lectores, a ustedes también les pasará, siempre tenemos textos a mano que queremos tomar, porque, uy, qué rico cómo esto está descrito o cómo da cuenta de algo. Y ahí tomo, me disculpan, me pongo más a tiro para seguir hablando, eh, ahí tomo a Melino Tom, que bueno, es una autora de origen belga que tomó la biografía del hambre. ¿Por qué le tomo este libro? Porque es muy fuerte, más allá de que la autora dice que es autobiográfico, y nunca hay que confundir cuando se toma una autora o un autor el tema de, digamos, pueden decir que es autobiográfico, puede tener elementos autobiográficos, pero en la construcción de ficción ya estamos en una ficción, es un libro, es una novela, es un trabajo de escritura. Digo esto porque la narradora, digamos, se refiere a sí misma en primera persona, pero no hay que confundir, no hay que poner la autora esto, porque hay una trama de ficción construida que debe tener, por supuesto, muchos elementos, como ella dice, autobiográficos. Pero lo interesante es cómo está construida la trama y la lógica que sustenta. Por eso yo tomo cuestiones de ficción, no para ver a los autores, sino porque la ficción tiene tramas que nos permiten ver dinamismos en lo psíquico, que nos ayudan a entender algunos fenómenos, y además porque la escritura de un libro no puede basarse en materiales clínicos y tiene muchos materiales escritos y de textos, tanto literarios como filosóficos, que nos aportan materiales muy ricos en cuanto a su estructura, su funcionamiento y su dinámica. Entonces, además de que la manera en que están escritos permite varias lecturas diferentes, porque eso es lo que hace que un texto sea por ahí configure una obra literaria, ¿no? O sea, es que tiene permite varias lecturas por la búsqueda formal del autor, ¿no? Porque ese es el tema, la búsqueda formal. Bueno, entonces esa novela es muy despiadada respecto a la referencia de la crisis adolescente, porque refiere la historia de la protagonista, hija de un diplomático que vive en muchos países, que los primeros años vive en Japón, que, bueno, que vive en distintos países, dentro de un sistema familiar en el cual no está, no se tiene en cuenta cualquier cuestión de pérdida y hay un tipo de situación un tanto eufórica, mediatizada por el consumo de alcohol. De hecho, refiere la jovencita protagonista que desde chiquita ella vaciaba las copas de champán de los que se iban de la reunión del embajador, digamos, en Japón. Bueno, hay sucesivas pérdidas muy narradas con una crudeza terrible, hasta que en la adolescencia acontece lo que muchas veces acontece en las adolescencias. Es como si, porque ahí también está toda la trama con la madre, está el tipo de vínculo que se está establecido, la no posibilidad de dar cuenta de lo que se pierde en cada circunstancia. Bueno, la cuestión es que en la adolescencia entra en una situación frente a lo que es el empuje pulsional, el desear un chico, el, eh, el estar en una cultura absolutamente Bangladesh, me parece que están en ese momento, en una cultura que les es absolutamente ajena y sin poder, sin referencia y con todo lo perdido. Bueno, tiene una anorexia que la lleva 2 años al borde de la muerte, hasta que sale la protagonista. Bueno, entonces ahí estudio, hay una cuestión que tiene que ver con algunos duelos en la adolescencia y algunas situaciones que confrontan al cuerpo al límite de lo vital, en tanto llevan una historia atrás
de muchas pérdidas que no lograron nominarse y que entran en juego en forma explosiva frente al empuje y a la situación que confronta la adolescencia. Claro, todo esto se rearma, ¿cómo se rearma? Con la ley, a ver, después termina en Bélgica, estudia letras, escribe, con la lengua de origen, o sea, la escritura, luego retrospectivamente, e inclusive volver a Japón a ver quién la había criado, la madre nipona, como dice en el libro, que había sido su cuidadora en Japón. Bueno, digo, hago todo este recorrido así un poco somero, porque el libro hay que seguirlo, para explicitar cómo hay que cómo con la situación de algunos síntomas, de algunas pérdidas, de la singularidad de cada dolor, hay que meterse indagando. Eh, y por supuesto, en muchos casos nos encontramos donde hay un trasfondo de una melancolía muy grande y algunas situaciones que no son tan fáciles de procesar, pero digamos, pero más allá de establecer un diagnóstico, que no es el caso, ahí hay una relación entre lo que tiene que ver con la huida al consumo, con no tolerar la situación del dolor y con un ofrecimiento en lo familiar de una permanente cuestión estimulante que no dé cuenta de que algo en el camino se va perdiendo y que algo está pasando. Bueno, ahí está muy al extremo eso. Y bueno, y sirve para pensar muchas circunstancias adolescentes actuales, por más que todas son distintas. También el tema del consumo, ¿no? Porque la verdad es que el dolor, dado que el tema crucial es el dolor en este libro, el consumo le viene al cruce. La verdad es que nuestra sociedad ofrece todo tipo de consumo, pero está todo el tema de las, con los consumos problemáticos. Y acá desapareció una imagen y yo me quedé así parada, porque yo como si le hubiese estado hablando a la imagen de acá del centro. Bueno, no sé, estas son las cuestiones de un Zoom. No sé, hay una imagen que desapareció. Bueno, la cuestión es que, bueno, el tema es complejo con el dolor porque no escatimo esfuerzos para meterme con cosas que en sí mismas son espinosas. Porque me ubico con el dolor del cuerpo y ese límite, porque el tema del dolor es límite entre lo psíquico y el cuerpo, ¿no? No se puede hablar de el dolor solamente entendiéndolo como un dolor psíquico, siempre está el cuerpo involucrado en eso. Pero hay padeceres del cuerpo, enfermedades, que exigen a la mente ver cómo se tramita eso que ocurre en el cuerpo, qué es dolor y qué es dolor, qué dolor es. Es dolor físico, es padecer físico, pero es también dolor psíquico. Y para eso tomo un texto maravilloso de Jean-Luc Nancy, El intruso, del filósofo. Ahí Jean-Luc Nancy trabaja como una suma de ajenidades que se le hacen presente con su cuerpo a partir de la situación de tener de que frente al desfallecimiento de su corazón, se le ofrece hacerle un trasplante de corazón. Estamos hablando de 30 años atrás, porque Jean-Luc Nancy, que vivió muchos años después, murió creo que en el 2021, me parece, no sé, 2021, 2022. Bueno, y no de coronavirus, pero murió ya con 80 y pico de años. Esto era siendo relativamente joven. Eh, bueno, entonces, en la primera genialidad es que su corazón, porque es un trabajo excelente de un filósofo, que su primera genialidad era que su propio corazón, que uno dice es lo más propio, no funcionaba y había que reemplazarlo. La genialidad que sigue es un corazón ajeno.
todo por intrusión médica además, para curarlo, pero con lo que es la intrusión médica para curar. La agilidad con el cuerpo propio y con la intrusión de la intervención médica. Luego, el corazón, todo ese trasplante, poder pensar eso. Luego es la inmunodepresión, porque ese corazón puede ser rechazado. Después es una suma de infecciones, porque ya el cuerpo ya no reconoce ni lo propio ni lo ajeno en el sentido de que está inmunosuprimido. Después, por la medicación, es un linfoma en el tiempo. Bueno, él trabaja a lo largo del libro un montón de ajenidades que se le hacen presente a través de esta experiencia del proceder médico para curarlo. Por hecho, sobrevive creo que unos 30 años más, o sea que fue exitoso, si se quiere, desde el punto de vista médico. Pero es el tema de, al final, ¿quién es el intruso? Y como es un filósofo, hay también una cuestión ahí que se cruza con esa ajenidad del yo, con el intruso, es el humano, el intruso quiere, bueno, toda una reflexión respecto de lo que es la intrusión, inclusive en un ámbito social, personal, subjetivo, y esta ajenidad del cuerpo respecto al encontrarse con un cuerpo enfermo en el que intervienen varias cadenas de intrusiones por la intervención médica. Bueno, ese texto, el de Jean-Luc Nancy, no mi desarrollo, pero el de Jean-Luc Nancy es imperdible. Bueno, lo tomo para hablar de ese dolor, ese límite, porque también está quien enferma y el dolor físico y el dolor psíquico que eso implica y que hace el psiquismo con eso. Después me meto, la verdad que así parece como para ahuyentar cualquier lector, porque me meto con temas muy, muy dolorosos en sí mismos, pero trato que el desarrollo logre tomar algunos puntos que nos permitan entender algunas dinámicas psíquicas, aunque no estemos frente a situaciones específicamente dramáticas, ¿no? Pero después abordo el tema del suicidio, que además el suicidio es un tema en salud mental porque el índice de suicidios en el mundo es muy elevado y es un tema de políticas de salud respecto de cómo abordar estas temáticas. Pero yo no me meto con esto. Me meto con dos escritores sumamente interesantes esas novelas, que escribieron acerca del tema o está presente en sus novelas en uno más directo y en otro como un episodio, y a la vez luego esos escritores consumaron su suicidio. Claro, eso genera una pregunta muy grande, porque me meto en aquello en lo que la ficción no alcanzó. Porque digamos, la construcción de ficción es protectora, sea que estemos hablando de alguna cuestión ya más de orden fantasmático, o sea que estemos frente a lo que es ya una obra donde hay una construcción de ficción, donde entran en juego muchos elementos y muchas posibilidades del decir que supone una búsqueda estética. Bueno, ahí Edouard Levé es uno, que es un autor francés, que se suicida a los 42 años, que en el libro Suicidio escribe sobre un amigo de él que se mató a los 25 años. Bueno, es muy fuerte leer con cierta austeridad, como refiere a la situación de su amigo, con cierta admiración, con cierta idealización de la situación de supuestamente planear un suicidio, pero a la vez con muchas cuestiones en donde deja entrever una dinámica muy compleja, donde hay momentos de despersonalización, momentos, digamos, de mucho aislamiento, muchos momentos depresivos del sujeto que relata, el personaje que relata de su amigo. El narrador relata acerca de ese personaje, su amigo. En segunda persona le dice, porque vos esto y lo otro, todo en segunda persona. También hasta refiere cuestiones familiares.
como si eso lo incorpora en algo del propio psiquismo, como si esto fuese casi una estructura, dice por ahí en una parte del texto, respecto de la madre y el padre. Como tu padre, algo así dice, ¿no? No es textual, ¿no? Como tu padre ejerciste la violencia y como tu madre la recibiste. O sea, como que todo el acto del suicidio mismo lo refiere a cuestiones que va relatando en el libro, ¿no? O sea que, bueno, es muy interesante la dinámica para entender algunas cuestiones de la dinámica de quién puede llegar a quitarse la vida. Perdón, ¿alguien decía algo? ¿Me estoy excediendo mucho en el tiempo? Hola. No, no, para nada. Cuando Ah, quieras ir bueno, sí. cerrando, pero estamos bien. Y creo Bueno, que muteaste a alguien, no sé, apareció ahí. bueno, bien. Bueno, y el otro es Osamu Dazai, donde, bueno, Osamu Dazai, indigno de ser humano, bueno, él es japonés, ¿no? Se suicida en el 48 a los 39 años de edad, junto con una mujer, y había tenido varios intentos de suicidio previo. Bueno, no voy a referirme, porque sería extenderme mucho a la novela de Osamu Dazai, pero lo interesante de ahí también es que, bueno, hay un episodio donde el personaje, es muy rica esa novela, muy rica, por todo lo que va refiriendo, ¿no? Y toda la cuestión. Hay muchos elementos, pero me parece que lo tengo que cercenar un poco. O sea, ahí se refiere, hay un episodio en la novela donde el personaje intenta suicidarse con una mujer, pero la mujer muere y el personaje queda vivo. Eh, o sea, existe esa coincidencia porque donde consumó verdaderamente su suicidio Osamu Dazai fue con una mujer. Este episodio está más desarrollado en una novela anterior de él, Flores de Bufonería, 13 años antes, donde cuenta toda esta cuestión con un cierto sentido del humor, con otra estética, de ese episodio, que parecería ser un episodio posiblemente autobiográfico. Bueno, pero lo que permite ver estas novelas es mucho de la dinámica de respecto de lo que se tolera del dolor en esta última novela en la que menciono de Osamu Dazai, hay un tema con el consumo, hay un tema con tendencias artísticas, con manifestaciones artísticas respecto a lo plástico, a la pintura que no logra desarrollar, a una falta de aún vivir un poco dentro de haciendo bromas o bufonería para ser aceptado, con vínculos complejos con mujeres. Bueno, hay toda una seguidilla de situaciones complejas que vienen desde la primera parte ya cuando refiere cómo se sentaban para comer en la familia. Pero, digamos, no podemos tomar la novela esta en esta circunstancia. Tengo la suerte de que acá ustedes leyeron, pero claro, uno se tiene que referir pensando que quizás hay gente que escucha que en otro momento o en algún momento que lo ha leído, pero lo importante es esa cuestión con el grado intolerable del dolor. ¿Cuál es el momento donde algún sujeto se confronta a un grado tan intolerable del dolor y frente a ciertas circunstancias que que lo sacan de la posibilidad de ficción, que lo sacan de una escena, ya sea para el escritor respecto a que ha podido generar ficción con su obra, como respecto de la vida propia en la cual necesitamos de un marco simbólico, escénico, en relación con los demás y que nos sostenga, y que evidentemente hay momentos donde esto cae. Bueno, esto está muy bien referido por Lacan respecto al pasaje al acto, y bueno, pero no, a ver, yo creo que el tema del dolor y cuando algo se desencadena, no es siempre igual.
Porque hay personas que viven en sordina, hablando del dolor, permanentemente con un grado de dolor muy elevado a lo largo de sus vidas, y sin embargo no es que atentan contra sí mismos. Pero qué sé yo, hay padeceres muy prolongados que, que por ahí hasta se ubican a veces inclusive dentro de ciertas neurosis, con un trasfondo, una cuestión un poco melancólica, un trasfondo. O sea, hay distintas maneras de padecimiento, ¿no? Y de dolor. O sea, bueno, la cuestión es que lamentablemente el tema del suicidio es muy complejo y a la vez también tiene temas, porque ahí puse que, bueno, que tampoco sabemos el límite de las personas. Hay gente que se ha suicidado y su vida no daba para que eso ocurra, pero tuvieron que enfrentarse a circunstancias que fueron imposibles para ellos y que pensaron que era mejor posiblemente el suicidio. Ahí menciono, o que no lo pensaron, o que en ese momento no pudieron resolverlo de otra manera. Uno, Walter Benjamin, eh, en Portbou, que hay algunas versiones que dicen que fue asesinado, o sea, eso hay que saberlo, pero en realidad se entiende que fue un suicidio frente a la idea que bueno, que no podía irse de migrar y que iba a terminar en un campo de concentración. Y después de todo un recorrido que hace, pero bueno, a ver, quiero decir, son circunstancias que en realidad nos hacen quedarnos mudos, porque quiero decir, no podemos homologar cualquier situación de suicidio. El otro es Deleuze, o sea, y el Deleuze no tolera más su insuficiencia respiratoria que lo tenía en unas circunstancias intolerables para su vida y se arroja del piso, no sé si era el quinto piso, no me acuerdo qué piso, pero se arroja, ¿no? Claro, a ver, no todas las... Me parece que en ese sentido hay que ser muy cauto respecto de lo que el ser humano puede tolerar como dolor o sufrimiento, y no hay que homologar cualquier situación, porque no quiero llegar al extremo de decir que puede ser algún orden de decisión, ¿no? Porque es un momento que quizás pasado ese momento no hubiese ocurrido. Pero lo que quiero decir es que no se puede tomar solamente desde la psicopatología el tema de quitarse la vida. Aunque el estudio de la dinámica psicopatológica y del tema de la melancolía y del tema de la depresión nos ofrezca materiales muy, muy ricos e importantes para intervenir, ¿no? Además, por supuesto, de todos esos terrenos donde la verdad que la psicofarmacología ayuda mucho, porque esa es la realidad, ¿no? Bueno, pero de todas maneras el libro se ocupa del tema del dolor, quiero decir, está centrado en esos puntos del dolor intolerable o qué es lo tolerable para cada humano y de qué manera lo tramita. Pero después me voy hacia, finaliza con algo un poco más de movimiento. Siempre hay, quedan callosidades, todos tienen sus dolores, sus pérdidas, sus tramitaciones que pudieron ser o no ser, y aquello que no se puede duelar del todo, o aquello, o el duelo por aquello que no fue. Y eso es una forma de vida también, quiero decir, pensar que el sujeto no arrastra algunas cuestiones que fueron muy dolorosas y que las ha podido tramitar más o menos, pero que encuentre un devenir posible. Bueno, eso me parece, y ahí hay otros textos, hay otras búsquedas, por ejemplo, hay cuestiones de cómo cada uno se imagina lo que dejó, las nostalgias, cómo cada uno estructura sus vidas, a partir de textos literarios, pero no me voy a explayar en cada texto porque yo entiendo que no es la idea, no tengo muy claro cuál es la idea, pero del encuentro, pero quizás tenga que parar y que hablemos entre todos. Eso, ¿Te sí, parece? me parece que tiene una gran riqueza todas las líneas que has propuesto, así que me imagino que todos estarán como
ansioso por conversar de todas estas líneas y de la profundidad de todas estas cosas que has dicho. Así que, Laura, vos, si querés empezar. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por esta exposición tan clara, que es una invitación a leer el libro. Acá se los muestro para los que no lo conocen. No sé si se llega a ver bien ahí, Ahí, aquellos ahí. que no lo conocían. Bueno, quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación, tus palabras elogiosas para nuestro espacio y una pregunta breve, porque hay otras preguntas también y no quiero demorar con esto, pero me gustaría si podés ampliar un poco el tema del aburrimiento en los adolescentes, que es algo con los que nos estamos encontrando hoy en la clínica y que quizás muchas personas que nos siguen les gustaría escuchar tu posición al respecto. Bueno, nada más por ahora. A ver, es complejo, ¿no? Porque yo la verdad el aburrimiento en cada caso lo indagaría como tal. Por ahí no haría una generalización, porque, porque a veces es aburrimiento o es inhibición. A veces, a ver, podría ser desde una cuestión de inhibición, de no poder poner en juego algunas cosas, también podría subyacer cierto grado de depresión. O sea, me parece que en ese sentido el aburrimiento en sí mismo, no sé si lo podría ubicar como el aburrimiento es así o asá o es tal, sino que me parece algo a indagar, porque, porque si es alguien que tiene alguna modalidad un poco apática, si estamos frente a una situación que es más depresiva, o si tiene un costado de frustración, digamos, ¿no? Que querría tal cosa o tal otra y no puede y siente que se aburre porque está frustrada o frustrado dentro. A ver, yo menciono el aburrimiento, pero lo menciono en relación a cómo lo menciona Roland Barthes en varios de sus textos. Y ahí es muy interesante porque como lo menciona en distintas épocas de su vida, yo me pregunto si no hay ahí, porque como ese aburrimiento en sordina lo menciona de niño, lo menciona el compartiendo cosas con el encuentro, lo menciona con situaciones. Entonces ahí yo me pregunto un poco si ahí no hay algo en sordina que podría ser como alguna cuestión un poco melancólica a veces. Pero a ver, hay que ver en cada circunstancia. Yo porque juego con los textos y ahí se hacía un seguimiento de los textos, y así como uno trata de leer con cierta dedicación cada texto, también hay que hacer las lecturas de la escucha que tenemos de cada adolescente y ver ahí, preguntar más y ver a qué obedece, y, ¿no? Me parece. Pero Sí, me Sergio, claro, parece yo una lo pregunta tomaba en relación interesante, a... sobre todo porque es muy difícil de contestarla así en general, para mí por lo Claro, menos. sí, sí, no. Me refería a lo que vos ubicabas en el texto de Barthes, justamente. No sería un dolor en sordina que el sujeto preserva y no abandona. Me pareció Así interesante es, porque... sí, sí, así lo había puesto yo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Sergio, pon tu micrófono. Perdón. Buenas noches, Sara. Muchísimas gracias primero por agradecer el que compartas tu experiencia analítica. Siempre es me parece que es muy loable primero es que comenzar por esto, ¿no? Porque más allá de que eso pase a un escrito, a un libro, hay una experiencia analítica que se comparte. Y eso me parece un lenguaje llano es siempre muy, muy, muy bienvenido. Recordaba a esta joven que vaciaba las copas de champán y el abecedario famoso, la entrevista de 1988 a Deleuze, donde
aparece la letra B y eso es sinónimo de bebida, de alcohol. Entonces Deleuze dice, hay algo muy fuerte en la vida. No es excesivamente algo terrorífico, es algo fuerte, excesivamente de gran alcance que excede a la vida. Ahora bien, volviendo a esto de el dolor psíquico de nuestra época, la época de Deleuze, nuestra época, nuestros jóvenes, no tan jóvenes, donde hay casi como naturalizado el uso de drogas recreativas. Ya no es una copa de vino, ya es algo recreativo. Y mi pregunta es, ¿qué piensa usted respecto de quién se recrea en esas sustancias? ¿El yo? ¿El goce? ¿Qué hay detrás de eso? Nada. Muchas gracias. A ver, yo en general lo que más veo así en los adolescentes, aunque se hable tanto de otras cosas, es que están inhibidos, o sea, para relacionarse socialmente, muchos adolescentes necesitan beber en las reuniones que tienen y necesitan para atreverse a acercarse a tal o a cual o a comerse a alguien o lo que sea, necesitan, bueno, beber la mezcla que beban. Después, claro, hay que preguntar, pero lo vuelvo a lo mismo, hay que preguntarse en cada caso cuando lo relatan, cómo terminan, qué le pasa, quiénes lo acompañan, si cumplió su cometido de desinhibirlos o al contrario terminan vomitando y para el diablo y arruinándose la noche. Eh, a ver, es verdad que hay un ofrecimiento muy grande de todo tipo de consumo y es verdad que bebe mucho la juventud. O sea, más allá de que se bebe en general bastante, el adolescente bebe mucho. Pero yo los relatos que escucho lo entramo con todo el resto. O sea, así como cualquier tipo de consumo, también lo entramo con todo el resto. Porque no siempre se transforma en consumos problemáticos y sin embargo No, cuando no, 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 sale. claro que no. Me refería a esos consumos recreativos donde tal vez no esté bien registrado en nuestro país, porque bueno, no es algo que esté, no sé si por suerte o no, legalizado, pero sí hay estadísticas de cuánta venta se ve, cuánta venta hay en alcohol, eso sí es registrable, pero no así como en Estados Unidos, en Europa, donde los países hacen hay una mercadotecnia detrás, hay un marketing, donde comete esta gomita que tiene el tanto por ciento de, usted es psiquiatra, doctora, THC a no sé cuánto, y ahora esto y el otro, y eso lo toman como algo recreativo. Digo, ¿quién se recrea en eso? Bueno, a ver, uno sabe del terreno específico de la clínica, pero después es verdad que hay factores que Ujú. pueden precipitar cosas que, por supuesto, estaban fuera de todo cálculo y que no Bien, dependen del joven ni de la joven. del Eso mercado. ya está, porque estamos en una sociedad que en realidad obviamente incentiva el consumo, vende lo que quiere vender y no hay un cuidado de ninguna índole en ese sentido. Por supuesto, siempre hay algo que excede lo que... por eso, trabajando con chicas y chicos jóvenes, es muy importante ubicar esas horas límite de riesgo porque a veces una circunstancia poco feliz que no necesariamente era la buscada puede terminar muy mal. Exacto. Pero sí, claramente, sí. Gracias. Liliana, Bueno, Sara, muchas gracias por la exposición y quería dos cosas marcar. En principio, bueno, en consonancia con lo que decía Laura en relación al aburrimiento,
Lo asocio también, que me pasa que aparece mucho en la clínica, el tema del cansancio, es el cansancio y el aburrimiento en el adolescente y en los adultos también, pero mucho se ve en la clínica de adolescentes y pienso en esto de la neurastenia de aquellas épocas con el me da paja de la época actual, ¿no? Como es tan frecuente esta frase en los adolescentes, sobre todo, pero también en los adultos. Eso por un lado, quería preguntarte qué te sugiere esta frase, qué puedes englobar esto que es tan frecuente, ¿no? Escuchar en el discurso adolescente de hoy. Y por otro lado, pensaba también en esto que vos nombrás mucho, el tema de la ficción, y te valés mucho de la ficción para tu texto, y está buenísimo. Pienso en esto de morir de realidad, vivir en la ficción, un poco como un salvataje, ¿no? Como cómo se traslada eso a la trama familiar y a la novela familiar también, como un modo bueno, de tolerar el dolor también, ¿no? A veces, en este concepto de que la ficción salva y sana también, ¿no? Sí, a ver, son varias cosas las que dijiste. Yo empezaría por lo último, ¿no? Porque el, a ver, cada uno tiene un universo restringido de referencias culturales, quiero decir. Y sus lecturas, por más que cada uno de nosotros nos guste leer o nos gusta, hay un montón de cosas que desconocemos felizmente. Digo felizmente porque eso nos hace, además, al darnos cuenta de nuestra ignorancia, de indagar más. Y mucho más con los adolescentes. Porque, a ver, te traen un montón de cosas que vos decís, bueno, a ver, explícame más, contame más, y muchos dibujan maravilloso. Yo tengo varias pacientes que dibujan maravillosamente, y viste, y todo un universo de historieta o todo un universo de construyen personajes, y eso si uno no lo indaga y les pregunta, ¿y este cómo es? ¿Y este otro qué? ¿Y por qué? Digamos, si uno no indaga esos territorios de construcción de ficción, tampoco puede ver por dónde van en pacientes que a veces son complejos, que a veces, por ejemplo, para lo que observa la gente, podría ser gente, chicos jóvenes o chicas jóvenes, que no se vinculan tan fácilmente con los otros. Y de golpe vos ves que intercambian de manera que, por supuesto, es ajeno a mi conocimiento y a mis perspectivas, intercambian intereses con algunos o algunas chicas que son muy parecidos y logran establecer no solo vínculos, sino algunos territorios de ficción que si se indagan en un espacio analítico, adquieren otra dimensión, porque el problema es que te quedás muy adentro tuyo y que podés abrir el juego y un poco que salga para afuera y tenga un intercambio. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante la intervención en un espacio terapéutico donde, bueno, vos ves que hay lazo, pero que los lazos son restringidos, por ahí de una joven o un joven, pero que hay unos intereses. Y por ahí parece que en todo lo demás andan pésimo. Y bueno, qué sé yo si andan pésimo. Eso que tienen y eso que dicen respecto de eso que están haciendo, construye algo que tiene vínculo con otros, que hace lazo social. Quizás es la ignorancia de una o de uno, depende de quién, de poder darse cuenta de qué se trata eso y catalogarlo a primeras. O sea que yo te diría que siempre digamos, nuestro instrumento, nuestras herramientas son el indagar en qué anda, qué se le ocurre, por qué tal cosa y por qué no tal otra, y por qué con quién y con no, y qué cosas. Porque la verdad que si no, a ver, mis lecturas son del siglo pasado, todo lo que tiene el libro, si es por eso, ¿no? Y eso me impide comprender la dinámica actual y a veces me impedirá y indagaré mucho más y a veces no me impide porque hay algo de la dinámica humana, de lo que hace al psiquismo, al inconsciente, a la posibilidad de creación, a la posibilidad, digamos, de encontrar
de perder algunas cosas para que haya un devenir, porque siempre hay que poder largar algunas cosas para devenir otra cosa. Bueno, todo eso, digamos, está en lo humano. Entonces, evidentemente tenemos referencias, quizás yo tengo muchas referencias en pensadores del siglo pasado, pero eso no me da elementos, yo creo que algunos elementos me da y otras cosas tengo que averiguarlas más, porque quizás tienen un alcance en algunas cosas de los jóvenes que atiendo que son diferentes. Habrá que, todo hay que declararse ignorante para poder escuchar también. En los videojuegos, por ejemplo, hay argumentos y ficciones que también son muy interesantes para indagar y que son bien de esta época, ¿no? Claro, pero eso nos vuelve, a mí se me vuelve imposible saber todo eso. Lo que importa es el discurso del paciente, por eso uno intenta que haya relato, quiero decir, porque además uno te va a relatar una cosa de lo mismo que el otro te va a relatar otra cosa. Entonces, Exacto. bueno, ¿y por qué? ¿Qué sé yo? Y bueno, y ahí aparece un relato propio de ese sujeto. En realidad nosotros tenemos herramientas muy válidas, muy buenas para atender, para poder poner en juego cuestiones que son conflictivas, dolorosas, que tienen un acervo en el inconsciente. Todo eso tenemos con qué, pero no tenemos el mismo universo cultural que cada uno de nuestros pacientes. Obvio que no, somos absolutamente ignorantes al respecto. Eh, Nico. Bueno, la verdad que se pone interesante la cosa. Tu libro a mí me encantó. Me parece que es un libro que interpela, Sara. Es casi como de índole vivencial. Uno lo va leyendo y se le van abriendo porosidades en donde emergen hasta la trama de uno en ese procesamiento, con un ordenamiento conceptual muy riguroso. Recién hablaban de esto los adolescentes y encontré una expresión que pusiste de Winnicott muy linda, que dice que para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo pensar o desear. Hacer cosas lleva tiempo. Jugar es hacer. sí, sí, eso es maravilloso. En eso que contabas, ¿no? Y yo te quería consultar, bueno, capaz que es como muy puntual, pero en la novela que tomaste de Amelino Tom sobre la biografía del hambre, me sorprendió una expresión que pone es que ella vuelve a Japón a la búsqueda de Nijo-san, ¿no? O sea, su madre, no sé, quien la ha cuidado, y Sí. agregas, dice, como si esto pudiese transformarse en un duelo posible de realizar, es indudable que sería a partir de la búsqueda de huellas. Me sorprendió porque viene en un camino a la deriva, en donde uno dice, bueno, va a llegar a Japón y algo como que uno dice, se va a atenuar un poco, pero no, es ir a buscar las huellas de aquellas vivencias para arrancar con ese otro duelo. Y me quedó esto de ir a buscar las huellas para hacer el duelo, en el sentido de, quizá es una historia muy singular la de la protagonista de esta novela, pero muchas veces yo entendía el duelo en el sentido de esas huellas que retornan, ¿no? Ese tratamiento pieza por pieza. Pero acá te quería preguntar, si ir a buscarlas tiene que ver con eso de lo que falta en tanto nominación para que el proceso pueda arrancar. Bueno, me parece buenísima la pregunta tuya porque me parece que sería muy, ¿cómo digamos? No sé, faltaría a la realidad de la clínica y a la realidad de lo que en general acontece a los sujetos creer que todo es elaborable. Obviamente que no, obviamente que no. El recorrido, o sea, hay algo que ya ha dejado marcas que configuran un tipo de modalidad, pero también han configurado una posibilidad de búsqueda, Ujú. porque digamos, más allá de la construcción narrativa, en la construcción narrativa hay un movimiento de no solo de escritura, donde tiene que volver a la lengua en francés, porque ella la mandaban en sus primeros años en Japón, a un jardín de Japón,
Después hay un momento donde está más eufórica en otra migración, que están en Nueva York y va al liceo francés en Nueva York, que ahí es como un momento eufórico de la familia y de ella como supuestamente de éxitos. Bueno, es muy fluctuante la novela respecto de lo que son los momentos fluctuantes, eufóricos, alcohólicos de la familia y lo que son momentos de pérdida, depresión, el jamás, el nunca más, porque hay algo Sí, que sí, sí. que la protagonista pregunta a su papá cuando se van de Japón, ¿y cuándo volvemos a Japón? Y el papá le dice jamás. Entonces, a lo largo de la novela enumera todos los jamases que Capaces, se sí, van a sumar a esto, que hacen a la caída total. Y cuando deja Nueva York, ya dice, bueno, acá ya es la destrucción total, no sé cómo lo dice, no lo dice así, pero ya era pura muerte. O sea, ahora, claro, pensar que la protagonista, que yo tengo entendido que esto además tiene acervo en la realidad de la autora, vuelve a Japón, realiza una búsqueda, es realizar una búsqueda respecto de los primeros años de su vida, que por supuesto tiene que ver con todo un funcionamiento que ya no se va a encontrar nunca Sí, más, pero es como buscar rastros, que el solo hecho de buscar rastros y buscar lo que configuraba eso ya puede producir una movilidad en lo psíquico que bueno, que quizás la coloque a la protagonista en otra posición respecto de lo perdido y sus posibilidades. bien. No sé, pero eso hay que verlo en cada caso. Por supuesto. No, no, pero Hasta qué punto coloca en otra posición al sujeto que le permite decir, bueno, esto ha sido lo mío, pero se arma algo que genera posibilidades. Porque el tema de aquello que no se puede duelar es obturador de posibilidades y de venir. bien. Cuando eso se genera algo, que hay un movimiento que posibilita de venir, ya estamos en una situación diferente. Sí, está bueno como lo contás, en este sentido, estos agujeros y de esto a veces casi en el límite de lo imposible a simbolizar. Quizás ir a buscar huellas o lo que fuere, es empezar a escribir algo ahí donde hay lagunas. Pero no para contrastarlo con lo que se vivió, me parece, sino como para empezar a No, suturar claro, heridas gigantes. Eh, sí, sí. ujú. Bueno, Patricia, Sí, bueno, Sara, gracias. Yo te quería dar las gracias por el libro y todos los otros libros, toda la bibliografía que usaste para darnos el ejemplo muy interesante. Bueno, yo te quería preguntar acerca del síntoma del cuerpo o la enfermedad somática, ¿no? Cuando aparece ese real. Falla la simbolización y bueno, ¿cómo trabajamos con ese real? Como este hombre, el intruso, ¿no? Que de repente su corazón no le andaba y cómo se trabaja ahí, ¿no? Donde lo real se hace casi irreductible. Bueno, eso es lo humano, o sea, siempre nos va a fallar el cuerpo. O sea, en ese sentido me parece que la riqueza del texto de Jean-Luc Nancy es que él hace pensable cuestiones impensables o intenta bordearlas. Pero la verdad que es muy difícil tolerar la enfermedad física y es muy difícil procesarlo, y depende de cuál es, porque no hay procesamiento respecto de eso. Lo que hay es maneras de lidiar con eso que no podemos y que sabemos que obedece a otra cuestión que no alcanza, no va a alcanzar desde lo psíquico para resolverlo. O sea,
A ver, a mí depende en qué momento de la vida surgen las cosas, eso es importante. Porque lo que pasa es que cualquier persona con sus padecimientos físicos y con sus enfermedades, todo eso deja marcas. Y entonces, como yo trabajo mucho con niños y adolescentes, muchas veces hay niños o adolescentes que padecen algunas enfermedades, que padecen algunas circunstancias. Y uno, por lo menos desde lo psíquico, tiene que poder trabajar. ¿Qué ayuda a configurar eso o qué está perturbando en algún grado de configuración más facilitadora en lo psíquico? Digamos, porque, por ejemplo, hay muchos jóvenes que padecen algunas enfermedades que tienen que cuidarse. Entonces ahí hay toda una dinámica de entre ellos, lo parental, o niños, o niñas, o jóvenes que tienen enfermedades que requieren una intervención médica casi permanente. Eso está configurando cosas que también hacen a la configuración de los vínculos eh, amorosos, parentales y de toda una cuestión también erótica, quiero decir. ¿Por qué? Porque no es que se trata de divinizar lo que duele también. Entonces, cuando una persona tiene que ser atendida de determinada manera, establece vínculos de determinada manera para que lo cuiden de determinada manera, y eso ya está configurando modalidades. Quiero decir, yo creo que hay que indagar, inclusive cuando hay cosas que son muy claramente del lado del cuerpo. ¿Por qué hay que indagarlas? Porque nosotros no es que nos quedamos con eso. Tal cosa es así, bueno, tal cosa es así, pero vos por qué esto y por qué lo otro, y te encontrás con muchas cosas que por ahí se pueden desarmar y disminuyen el padecimiento y hacen que la persona sea mejor atendida inclusive. Porque, bueno, obvio que, a ver, todos vamos a enfermar, todos tratamos de no enfermar o de enfermar de cosas tontas para que no sea grave, pero bueno, esto es así. Y bueno, y es muy duro ver cuando eso ocurre más en la juventud, porque se tiene que trabajar eso, no hay manera de que alguien atraviese circunstancias en las que tiene que tener distinto tipo de manejo, intervención médica, conciencia de enfermedad, etcétera, y que eso no esté entramado con todo su psiquismo también. Pero eso no quiere decir que desde su psiquismo va a poder resolver cuestiones que la medicina tratará de actuar de la mejor manera para resolverlas de la mejor manera o tenerlas bajo control o curarlas. Bueno, en fin, se verá qué es, ¿no? Pero lo cierto es que todo está intrincado, ¿no? Sara, qué importante, vamos a ir cerrando ya, pero digo, qué importante que decís, esto que decís de indagar, porque en algún punto la experiencia del dolor, cuánto le duele o cuánto sufrimiento hay, en un punto es intransferible. Absolutamente, sí. Parece muy importante lo que decís, indagar y hasta dónde un paciente puede tolerar ese dolor, cuando hay que hacer una consulta a veces a psiquiatra o el alivio también del dolor físico, ¿no? Y ponerlo, esto que decís, ponerlo a trabajar, indagarlo. Sí, sí. La verdad que sí. Distinto es cuando pensamos en algunas manifestaciones somáticas, por la pregunta que habían hecho antes, donde entendemos que ahí hay alguna configuración que la ubicamos más dentro de lo que se entiende como psicosomática, que también tiene varias variables que hacen cuanto a cómo se entiende la enfermedad psicosomática, cómo se la atiende. Pero bueno, el cuerpo es el cuerpo y hay un real ahí respecto de la enfermedad. O sea que me parece que en ese sentido uno
va a trabajar con todo lo libidinal en juego que hace a la estructura psíquica. Y a través de eso no sé si eso mejora o si eso bordea o si eso facilita que se cuiden más, no sé. Eso se ve en cada caso. Claro, sí. Perdón, es en cada caso. Yo he visto he hecho trasplantes renales y los chicos son los más faltos de simbolización, ¿no? Si no han estudiado y no han trabajado, generalmente no hacen nada después del trasplante y les cuesta sostenerlo. Muy difícil trabajar, ¿no? Y Es muy sí, difícil trabajar Para desde eso dar... estamos nosotros, ¿no? Me parece. Sí, pero Libidinizar bueno, el intruso. sí, pero la estructura hospitalaria no es fácil. No, la estructura hospitalaria no, pero del sujeto tal vez sea distinta. Y haya posibilidades ahí, más allá de la edad, ¿no? Puede ser un adolescente, un niño, Bueno, un sí, adulto mayor. el otro día vi uno de 40 y pico, ¿y qué haces? Está internado porque vino deshidratado. ¿Y qué estás haciendo? Y camino y voy en bicicleta. Ya. Pero ahora con el frío no. ¿Y qué te gusta hacer? Nada. ¿Pero no haces nada? Nada. No, es Sara, como una desde nuestro, falla desde, total de... ¿Eh? desde nuestro lugar, Sara, según su opinión, como doctora, como psiquiatra, tengo muchos pacientes terminales y tengo la convicción, la hipótesis, todavía es una hipótesis, que cuanto más podamos acompañarlos, alojar ese sufrimiento psíquico, es mucho más probable que ese paciente salga de donde esté, sea el intruso que tenga. Creo que no hay cuerpo sin un psiquismo fuerte, pero si el psiquismo está fuerte, por más que el cuerpo esté débil, es mucho más probable que ese sujeto transite, se amigue con ese intruso y pueda sobrellevar, entre comillas, esa enfermedad, ese padecer. No sé qué opina usted. a ver, me es difícil opinar porque, a ver, el, yo creo que uno, para nuestro trabajo como Ujú. psicoanalistas, yo me refiero a nuestro trabajo como psicoanalistas, aun aunque una persona estuviese en condiciones que se entiende que por ahí tiene poco pronóstico, un pronóstico poco favorable respecto de lo vital, o aún en situaciones que, bueno, que son todas las que son de mal pronóstico, en realidad uno va a trabajar con lo que esa persona traiga. Y en lo que trae puede haber elementos, puede haber muchos elementos que tengan que ver con cuestiones vitales y con cuestiones que permitan pensar, ¿cómo le diríamos? Abrir alguna puertita de devenir, por lo menos en los días que siguen. Quiero decir, Abrir el campo del deseo. claro, porque, a ver, quiero decir, una persona puede estar enferma y traer un sueño, quiero decir, y estar gravísima y traer un sueño, y uno va a analizar el sueño entendiendo todo el contexto. Ujú. Pero a lo que voy es, no puede ser que uno se deje tomar, que uno sea el paciente mismo en el sentido de dejarse tomar por la falta de perspectiva o que tenga la Exacto, misma visión que el médico que lo está atendiendo, que está viendo que el pronóstico es malo. Uno no exacto. puede Bien. verlo así, porque uno no va a dejar de entender que eso ocurre. No se lo va a negar al paciente si el paciente trae una inquietud al respecto. Pero me parece que si uno lo está viendo como el que se muere mañana, me parece que uno no está escuchando qué está trayendo en ese momento. Gracias. Y, y Sara,
Sí. Nos quedaríamos conversando, creo que horas, porque es todo muy, muy interesante lo que traes, pero bueno, tenemos que ir cerrando. No sé si querés decir alguna palabrita y si no, vamos ya cerrando. Bueno, yo les agradezco, esa es la palabrita que puedo decir, les agradezco toda esta conversación y bueno, y por supuesto me quedan muchas preguntas y dudas a mí, porque eso es así, no es que vamos andando, ¿no? Es que, y eso el diálogo permite reflotar cosas y pensarlas. Y a nosotros también, porque hemos leído, pero además nos quedamos con, que creo que es lo más importante, seguir leyéndote. Así que muchísimas gracias. Transmito mi agradecimiento por haber aceptado la invitación de parte de todos los miembros de Margen, súper agradecidos. La verdad que creo que fue un encuentro, pero maravilloso. Nada más les digo que va a quedar, como queda grabado, lo vamos a subir a las redes dentro de unos días y que tenemos nuestro próximo encuentro para que vayan agendando el 3 de septiembre con Leonardo Peskin. Así que bueno, pasé la visita. Y bueno, y un aplauso de parte de todos nosotros, Para Sara, ustedes. y Gracias. muchísimas gracias. Cerramos ya.